buenas tardes a todos y todas. Bienvenidos a este espacio de Sanitas en el que vamos a estar hoy hablando de los cuidados frente a la oleada de calor. Vamos a tener la oportunidad de contar con el doctor Erich Picón, es un experto en emergencias, un médico experto en emergencias, quien nos va a estar hablando de cómo afecta la ola de calor nuestra salud, qué cuidados debemos tener frente a esta ola de calor, qué personas deben cuidarse un poco más, cómo debemos cuidar más nuestro medio ambiente, cómo afecta esto a algunas enfermedades relacionadas con los vectores o mosquitos. Vamos a estar en un momento de conversación sobre estos cuidados. Vamos a estar muy atentos a sus preguntas también. De pronto, si no alcanzamos a resolverlas todas, nos excusan, pero vamos a estar atentos a responder la mayor cantidad de acuerdo a la pertinencia que tengan con el tema. Muy bien, voy a leer algunos de sus comentarios acá en el chat. Bienvenidas, bienvenidas, buenas tardes, buenas tardes. Cuéntenos desde dónde se están conectando, cuéntenos un poco desde dónde se están conectando para irnos familiarizando con sus territorios, porque por ejemplo la ola de calor afecta a diferentes lugares de manera diferente. Entonces, por ejemplo, acá en Bogotá, yo siempre he saludado desde la fría Bogotá, pero Bogotá ya está cambiando de temperatura y estamos en una ola de calor importante. Cuéntenme desde Coyaima, Tolima, Sandra, desde Girardot, que se debe estar sintiendo fuerte el calorcito en Girardot. Muy bien, desde Tunja, desde Ibagué. Bueno, bienvenido a toda Colombia a este espacio. Les agradecemos de una manera especial por mantenerse atentos. En algún momento de la transmisión les voy a compartir el link para que ustedes tengan la bondad de compartirlo con más personas, porque la idea es que todos conozcamos de estos cuidados. Para arrancar, como les comentaba, vamos a ver un pequeño video en el que nos van a hablar un poquito de la ola de calor. Entonces, y ya presentamos al doc para que arranquemos con nuestra conferencia. El registro de altas temperaturas en varias partes del mundo se han convertido en noticia en últimos días, debido a que se han registrado los días más calurosos en la historia, provocados por intensas olas de calor que afectan gravemente a la salud y al medio ambiente. ¿Qué son las olas de calor? Las olas de calor es el incremento notorio de las temperaturas de una región en específico por un periodo prolongado. Este fenómeno atmosférico sucede durante el verano y provoca un sistema de alta presión en los niveles medios de la atmósfera. Esto quiere decir que predomina el clima seco, altas temperaturas, baja humedad y hay poco viento, provocando incendios y sequía. Las olas de calor evitan la formación de nubes y lluvia, un proceso que ayuda a regular la temperatura atmosférica y romper con los sistemas de presión. Esto es el resultado de la crisis climática que se vive a nivel mundial, detonando problemas como calentamiento global, causada al mismo tiempo por la contaminación de océanos, cuerpos de agua, suelos y la sobreexplotación de la materia prima. ¿Cómo afecta una ola de calor al cuerpo? Además de afectar al medio ambiente, las olas de calor perjudican la salud. Según la Federación Internacional de Sociedades de la Cruz Roja y la Media Luna Roja, las olas de calor pueden tener consecuencias negativas en el cuerpo humano como deshidratación, tendencia a desarrollar enfermedades crónicas como problemas cardiovasculares y respiratorias, hipertemia, vómito, dolores de cabeza, síntomas gastrointestinales como diarrea o shocks. Es por eso que las autoridades de salud recomiendan evitar la exposición directa al sol, usar ropa ligera, mantenerse hidratados y llevar una alimentación baja en calorías y sodio, además de estar en espacios ventilados y tener un óptimo descanso. Si te gustó el video, Bueno, vamos a darle la bienvenida a nuestro doctor, que nos va a contar más detalladamente la importancia de los cuidados frente a esta ola de calor y otras olas de calor, porque el clima está cambiando y nosotros también debemos empezar a cambiar. Entonces, bienvenido, doctor Erich. El público es todo suyo. Buenas tardes a todos, ¿cómo están? Qué alegría estar con ustedes aquí en este espacio académico. Vale, doc. Pues yo tengo muchas preguntas. La primera que tengo es, espera que por aquí tengo una presentación. ¿Cuáles son algunos de los riesgos que trae? Aquí en el video mencionaron algunas cosas muy generales, pero ¿cuáles son algunos de los riesgos que trae esta oleada de calor para las personas en general, doc? Pues básicamente lo que está, hay que estar preparados para las personas, sobre todo las personas con enfermedades crónicas o los adultos mayores o los niños tienen que estar bastante preparados y protegidos.
La idea de la oleada de calor, pues como usted decía al principio, el mundo está cambiando, calentamiento global y todas estas cosas, entonces es algo para lo que debemos estar preparados. Bogotá era una cuando, hace muchos años Bogotá en la madrugada era una y ahorita Bogotá en la mañana está a 20, 22 grados centígrados. Entonces, el mayor grado de afectación es ese, que nos vamos a someter a una temperatura diferente a la que de pronto no estamos preparados. Sí, y si nosotros aquí en Bogotá lo estamos sufriendo, no quiero imaginarme en las ciudades más calientes, por ejemplo, las ciudades cercanas como Melgar, Girardot y todas estas ciudades a las que viajamos con alguna frecuencia que tienen unos climas mucho menos benévolos que el de nosotros. Entonces la idea es estar preparados con una buena hidratación, protegernos a la hora de calor. Ese cuento viejo de las abuelitas que le decían a uno cuando estaba uno en el clima caliente que no salga entre las 12 y las 2, pues es cierto, entre las 10 y las 4 de la tarde hay que procurar protegerse del sol, procurar mantenerse en espacios a la sombra, estar muy bien hidratado, ese tipo de cosas. Siempre eso es como lo más importante. Eso es como para lo que hay que estar preparado. O sea, la mayoría de personas, independientemente de la ciudad que estemos, debemos estar bien hidratados. Del cuidado de la piel que dice, Doc, porque pues hay personas que tienen que estar moviéndose todo el tiempo y entre un trayecto y otro van tomando la radiación solar. ¿Cuáles serían algunas El, recomendaciones para las personas que tienen que exponerse permanentemente al sol? pues básicamente es una recomendación para todos porque no necesariamente solo el sol. Las personas que trabajamos en ambientes cerrados estamos expuestos constantemente a las luces, a las luminarias, sobre todo estas luces LED y todo que tienen una alta irradiación ultravioleta. Entonces, el uso de protectores de cremas con factor de protección en la piel para todas las personas, no solamente para las que se exponen a la radiación solar, sino en los interiores también, que es algo para lo que no estamos acostumbrados y no teníamos mucha dinámica de eso. Usar protección solar siempre, todos los días, eso es importantísimo. ¿Por qué? Porque pues el sol, la exposición a estas radiaciones constantemente están haciendo que haya un cambio en el perfil de las manifestaciones dermatológicas de las personas. Entonces siempre el uso de protector solar es importantísimo. Vale, su merced habló de la hidratación. ¿Qué pasa si no nos hidratamos bien? ¿Qué es lo que le pasa al cuerpo cuando no ponemos atención a una buena hidratación? Pues básicamente lo que empezamos, o sea, la curva empieza cuando empiezo a tener lo que nosotros llamamos parestesias y disestesias, que es el hormigueo a nivel de las manos, de las piernas, sobre todo distal, esa sensación de respiración rápida, la sensación de ahogo, incluso las ganas de vomitar, como la sensación de estar descompensado, cuando hacemos algún movimiento súbito o algo, la pérdida del equilibrio y la sensación de vértigo, hasta la inconsciencia. Entonces el cuerpo nos va mandando ese tipo de señales desde el principio que nos van diciendo como que algo no está bien y entonces siempre hay que estar atentos a esas sensaciones y esos pequeños mensajes que nos va mandando el organismo para estar pendientes y cómo ir solucionando y subsanando esas necesidades. ¿Qué pasa? A veces esos mensajes son inespecíficos, pero si yo estoy en un ambiente caliente, me siento fatigado, estoy sudando bastante y empiezo a sentirme como débil, como desorientado, pues es como la relación. Algo está pasando, mi cuerpo me está diciendo algo, entonces debo tratar de escucharlo y meterme en el contexto en el que estoy. A veces eso es difícil porque pues como parte del proceso de deshidratación ya también puedo estar algo confuso, puedo estar algo desorientado, pero hay que tratar de estar muy atentos y muy alertas a esas señales que nos va presentando el cuerpo. Vale, Doc, entonces tenemos protección solar, hidratación. ¿Qué otro cuidado debemos empezar a tener para esta soledad de calor? Para esas oleadas de calor, el uso de ropa fresca, el uso de ropa que sea transpirable. A veces utilizamos ropa de materiales que lo que hacen es que nos mantienen más acalorados porque no son materiales apropiados o aptos. Entonces esa ropa que permite que el sudor no se mantenga, sino que se evapore con mayor facilidad, que haga que no me aumente la temperatura, eso es importante. El uso de gorros, de sombreros también para mantenerme también protegido y crear como mi espacio, mi sombra especial, eso también es importante.
Vale, vamos integrando las preguntas del público. Sandra nos pregunta que a los bebecitos a veces les salen unas ampollas en la piel por el sudor y obviamente por el calor eso podría llegar a ser más grave. ¿Qué le podemos decir a Sandra? La lubricación, en el caso de los niños, es importantísimo. Estas ampollitas les suelen salir sobre todo en las áreas, en las áreas de los pliegues. Entonces, mantenerlos secos, procurar que la piel esté muy bien lubricada para evitar estas zonas de contacto, sobre todo en la ingle, en el cuellito o en las axilas, que es donde más se irritan porque pues esa fricción y esa humedad constante puede producir otras manifestaciones cutáneas o la aparición de otras lesiones. Vale, entonces para el público en general, bienvenidas las preguntas, aquí los estoy leyendo y la idea es que ustedes van comentando y yo voy teniendo en cuenta sus comentarios o preguntas. Muy bien. Doc, así como a los bebés deben tener cuidados especiales, ¿qué otras poblaciones o qué otros tipos de personas deben tener más cuidados y cuidados especiales por esta oleada de calor? O sea, debemos tener, como tenemos un cuidado especial con los niños, yo siempre hablo con los familiares de mis pacientes, los adultos mayores son esos otros extremos de la vida. Cuando nosotros estábamos pequeñitos, nuestros papás estaban pendientes de nosotros, cuidaban de nosotros, estaban pendientes de todas las cosas con nuestros adultos mayores, ellos son nuestros niños grandes y la responsabilidad de nosotros recae sobre ellos. Estar pendientes de que el ambiente sea adecuado, de que estén ventilados, si están postrados en cama, que tengan la movilidad adecuada, que tengan la ventilación adecuada. Entonces los adultos mayores y los niños son grupos extremos que hay que tener mucho cuidado porque muchas veces ellos no pueden reaccionar como nosotros, que siento sed, siento frío, siento calor. A veces ellos por condiciones, por su condición mental o el estado de postración, les queda más difícil como entender qué es lo que está pasando. Entonces es responsabilidad de los cuidadores asegurar el estado el bienestar y el buen estado de estos pacientes o de estas personas. Su merced decía que las personas que tienen una condición crónica, hipertensión, EPOC, asma, diabetes, deberían tener mucho más cuidado. ¿Por qué, doc? La idea es que estas personas, por sus condiciones específicas, son más susceptibles al golpe de calor que llamamos, sin que sea pues una manifestación hiperaguda con alteraciones de estado consciente, sino el golpe de calor que pasa a las personas hipertensas, por ejemplo. Las personas hipertensas, el calor tiende a subir la tensión arterial. El no mantenerse bien hidratados hace que también el cuerpo sienta el déficit y se ponga más hipertenso. Entonces son más sensibles, más lábiles a eso. Las personas diabéticas que sabemos que requieren una hidratación especial, además de su dieta especial, baja en carbohidratos y en ultraprocesados, requieren estar muy bien hidratados porque de lo contrario, lo que puede pasar también es que el calor los afecte en vida y produzca desajustes metabólicos muy importantes. ¿Qué otros pacientes que deben estar muy bien hidratados? Por ejemplo, los pacientes que son oxígeno requirientes, que tienen oxígeno todo el tiempo, deben estar muy bien hidratados porque el oxígeno, la administración del oxígeno aumenta lo que llamamos nosotros pérdidas insensibles. Entonces es un paciente que tiene un grado de evaporación más alto que una persona normal. Entonces ese paciente, además de mantener siempre muy bien humedecido su oxígeno, debe estar muy bien hidratado para evitar complicaciones pulmonares. Vale, porque además tuvimos aquí en Bogotá y en otras zonas y probablemente se va a repetir enrarecimiento del aire. ¿Qué recomendaciones podemos dar para esto que ha estado pasando? Y es que pues hay incendios, hay mayor contaminación, más partículas en el aire y eso afecta de una manera importante a las personas que tienen problemas respiratorios. Entonces, ¿qué le decimos a estas personas? Para esto, la piedra angular es el uso de elementos de protección. Recordemos, para nosotros en Bogotá nos sugirieron el uso de tapabocas, regresar al N95, que a veces nos parece tan incómodo y tan encerrado, pero recuerden que no estamos protegiéndonos de gérmenes, como es el caso actual, que usamos el tapabocas convencional quirúrgico y es el adecuado. Pero en este caso tenemos que hacer una contención de material particulado, que ese material particulado no llegue a nuestro tracto respiratorio, a nuestras vías respiratorias más distales y comprometa
la dinámica pulmonar de las personas. Entonces, el uso de tapabocas en el caso de exposición a material particulado, los tapabocas de alto rendimiento como el N95 es lo indicado. Nos recomendaban también aquí en Bogotá, sobre todo para las personas que vivían hacia el lado de los cerros. Nosotros tenemos un grupo, una extensión bastante importante sobre el lado del cerro que se estaba extendiendo. Poner trapos humedecidos debajo de las puertas, porque la idea es como atrapar todo ese material particulado. Si estamos, pues ahorita afortunadamente el clima fue benévolo con nosotros la semana pasada y se controlaron los incendios, pero ya hoy estamos otra vez en picos de calor de 24, 25 grados y ya nos han anunciado que el fenómeno del Niño sigue. Entonces hay que estar preparados para evitar exponernos a los humos y a la contaminación, evitar salir a hacer deporte. Y ahí sí, como dicen las abuelas, si no tiene nada que salir y está en un momento de emergencia, no salga. Es como la mejor prevención. Vale, entre los comentarios tenemos a Jacqueline que nos dice que a ella le duele mucho la cabeza. Ese es uno de los síntomas más específicos de la deshidratación, el dolor de cabeza. Mi cerebro me está diciendo que no me estoy hidratando bien y nosotros a veces no lo consideramos. Nosotros somos muy malos consumiendo agua y muchas veces cambiamos el agua por otras bebidas azucaradas, gaseosas, jugos, procesados, esas cosas que no nos ayudan con la hidratación adecuada. O utilizamos fórmulas, las fórmulas comerciales que nos venden, que las bebidas hidratantes, y ahora también nos venden en cada semáforo bebidas energizantes que aumentan la pérdida de líquidos y nuestro cerebro nos empieza a decir, el dolor de cabeza, a veces muchas personas no lo solucionan con analgésicos ni con nada, porque básicamente es un dolor de deshidratación. Y el cerebro no requiere que lo engañemos diciéndole tomes un acetaminofén y se le va a quitar el dolor. No, doctor, no se me quite el dolor. Estás bien hidratada, te estás hidratando bien. El cuento de los 8 vasos de agua, 2 litros de agua al día no es un cuento, son nuestras necesidades y eso está calculado. Entonces hay que tratar de mantenerse súper bien hidratado, verificar el consumo de agua y todo, y ante esa señal de alarma hay que ponerle mucho cuidado. Una persona nos dice que sí se recomienda que le echemos sal al agua para mantenernos hidratados. No, es lo que pasa, la gente tiene esa idea de la sal en el agua, por lo que nos hablan de las sales hidratantes o las sales de rehidratación oral, pero hablan de sales porque son minerales, pero no es que sea sal dentro del agua. Esta sal es porque tiene iodo de potasio, cloruro de sodio, tiene magnesio, tiene zinc, tiene una cantidad de minerales en proporciones exactas y específicas que nos ayudan y que podrían hacernos falta y podríamos tener déficit en el caso de una pérdida muy importante como el caso de la diarrea y estas pérdidas elevadísimas. Pero no es sal de cocina, no es agua con sal, porque el agua con sal lo que haría es el efecto contrario. Nuestro intestino tendría que sacar agua de nuestro organismo para tratar de movilizar esa agua para poder procesarla. Entonces no es lo adecuado el agua con sal. Vale. Frente al tema de la exposición al sol, alguien dice, ¿por qué se agrietan los labios? ¿Por qué se dañan? Deshidratación. Básicamente el 70% de nosotros somos agua. Y si empezamos a perder agua, pues las partes más sensibles son esas partes más delicadas, donde la piel es más delgada, es donde más lo vamos a notar. Lo vamos a notar en nuestras orejas, lo vamos a notar en los labios. Entonces, son esos signos de los que les hablaba al principio, de los que hay que estar atentos. Una madre, me imagino yo, nos pregunta, ¿qué hacemos con el niño cuando lo mandamos al colegio? O sea, como lo mandamos allá, ¿cómo cuidarlo en la distancia? Bueno, inicialmente organizarle su vestimenta, su uniforme que sea adecuado, el uso de protectores solares, y yo pienso que es algo que se debe como acordar con el colegio, esos espacios de hidratación, estar seguro de que en el colegio tienen acceso a agua disponible y ese tipo de cosas, y si no, pues asegurarle su botella de agua en la lonchera y estas cosas, como para que el niño pueda estar hidratado. Y con ellos, pues el problema, los niños más pequeños, pues lo que hablábamos hace un rato, son responsabilidad del adulto que los cuide. Entonces, de procurar que los profesores tengan como esa dinámica de estar seguros, de que los niños se están sintiendo bien, de que tengan como ese ojo clínico para detectar estas situaciones que puedan ser relacionadas
con un golpe de calor leve, con un estado de deshidratación que pueden ser controlados con vasitos de agua y no terminar en procesos endovenosos en el servicio de urgencia. Alguien pregunta o comenta que el calor le ha quitado el apetito. Carolina nos dice, me ha quitado el apetito, ¿eso es normal? Es cierto. ¿Qué pasa? Nosotros producimos calor por naturaleza, nuestro metabolismo es altamente productor de calor. Si nosotros no nos hidratáramos adecuadamente, pues, el cuento de la combustión espontánea sería real, porque recuerden que todos los procesos metabólicos que nosotros hacemos, el fin último es energía y la energía o la utilizamos o se disipa en forma de calor. Entonces, cuando estamos sometidos a calor, como tenemos unos requerimientos energéticos que cambian, podemos tener unas necesidades de ingesta que son diferentes. Pero el cuerpo es muy sabio y ¿qué pasa? Baja la necesidad de ingesta, baja la necesidad de calorías, pero pues no la anula del todo, porque él de todas formas necesita fuentes de energía rápida. Entonces nuestro organismo es una máquina perfecta. Él está diseñado para en el momento de necesidad, las personas que viven en los extremos fríos se dan cuenta que, o en las tierras frías o cuando hay estaciones, se dan cuenta que en invierno uno come muchísimo y come todo el día y quiere estar comiendo dulce y está desesperado porque el cuerpo necesita energía rápida. En el calor pasa lo contrario, necesitamos líquidos, bebida, pero no queremos dulce, ¿no? Porque esto requiere y esto produce mucha energía que es calórica y que el cuerpo no necesita producir calor en este momento. Entonces, si es normal, pasa y pues lo que uno tiene que adaptar es como tratar de adaptar su ingesta a cosas que sean proteínicas, que sean de alto valor nutritivo y que no sean de alto valor calórico, porque esas son las que no me van a aprovechar porque me desgastan más. Vale, explíqueme un poquito de eso, deme unos ejemplos de esos alimentos, los de alto valor proteínico. Pues por lo que hablamos siempre, proteínas, evitar los ultraprocesados, las bebidas preparadas pues, o comerciales, todo eso que tienen las etiquetas, esas bonitas nuevas que muchos nos causan estrés, verlas rico en sodio, rico en potasio, todo eso es lo que debemos evitar en esos momentos, en los momentos de calor, de eso, y debemos pensar en las verduras, en la alimentación preparada en casa, en la alimentación que conocemos de origen natural, preferir los jugos de frutas, preferir la carne y las proteínas sobre las papas o los chitos o todas estas cosas. Vale, Doc. Hay una pregunta que me parece súper chévere y es, ¿cuál es el mejor hidratante? Pregunta Rosalba. El mejor hidratante es la pregunta más difícil que me han hecho, no mentiras, es el agua. El agua, o sea, el agua. Nosotros tomando agua empezamos a subsanar las necesidades y el cuerpo tiene los depósitos de electrolitos que pueda necesitar. No estoy hablando de una circunstancia que llevo 15 o 20 días en el desierto que sí tendría que pensar en suplirme de algunas cosas y que ya requerirían de un manejo médico si me rescatan que me extravíe en el desierto o algo así. Pero en mi casa todos los días agua, el agua. Sale de la llave o la saco del pozo, asegurarme que esté higienizada, que no tenga yo riesgos biológicos y todo el agua que me pueda tomar. Dice Lais que ella vive con mucha sed, que si tiene que ir al médico, que vive con un síntoma permanente de sed. La sed cuando, o sea, toda la vida tiene unos límites, pero cuando yo vivo con sed hay que consultar porque la sed también puede ser síntoma de algunos desarreglos metabólicos, de procesos relacionados con, sobre todo, no únicamente ni estoy diciendo, oh, tienes una, no, pero sí hay que ponerle cuidado a ver cómo está manejando el cuerpo de Lais, me dijiste que llamaba, de nuestra televidente, para asegurar que no tenga un problema metabólico y que no sea esa manifestación inicial. Sobre todo si soy gordito, si tengo malos hábitos alimenticios, si no hago mucho deporte, empiezo a tener mucha sed y mucha hambre y mucho sueño. Hay que poner cuidado porque hay muchos ejes hormonales que hay que estudiar. Vale, Doc. Cuando uno no hace bien la tarea y se deja deshidratar, ¿cómo intervenir en esos casos? O sea, ¿cómo se recupera la hidratación? La hidratación se recupera con líquidos. Había una fórmula que usan las abuelas y es básica, y es lo que hablaban del agua de arroz tostado. Cuando uno tiene ya unas pérdidas importantes, sobre todo cuando uno está sometido a niños
que están en procesos de diarrea o que tienen pérdidas aumentadas por ese mismo, por manifestaciones gastrointestinales de eso, lo más rápido, lo mejor, tostar una manotada de arroz en 1 litro de agua, dejarla reposar y eso permite una liberación de electrolitos y esas sales hidratantes que necesitamos. Lo otro, si podemos acceder a ellos, las bebidas, los sueros orales, pero no voy a decir un nombre comercial, el Gatorade, el Sporade, ese tipo de bebidas que se utilizan para el deporte, porque esas bebidas usualmente tienen electrolitos que se pierden en el deporte, pero no reponen lo que se pierde en las pérdidas o en la deshidratación o en la diarrea, esas cosas. Entonces lo que se necesita es lo que hablan del suero oral, el Pedialite, Rehidralite y todas estas fórmulas que venden ahora, o los sobres de sales de rehidratación oral de la OMS, que es un sobre para 1 litro y tomar 300 cc cada 2 horas, ideal. Hay una pregunta. Otra cosa también, las abuelas proponían el agua de cebada, que es dejar descansar la cebada en el agua, también libera una cantidad de electrolitos específicos. No es la panacea, pero son soluciones rápidas que puede tener una mamá en la casa o que puedo tener yo a disposición mientras consigo el segundo nivel. Voy a pegar el link del YouTube acá en el chat, porque hay personas que nos están haciendo preguntas que ya respondimos. Entonces, puede ser que al final pueden revisar el YouTube y esto queda grabado y al final también les voy a poner uno de dengue para que por favor compartan y revisen si tienen alguna duda, pero no nos vamos a devolver sobre unas preguntas que ya hemos resuelto, entonces les toca revisar el video. Hay una pregunta que me llama la atención, Doggy, es si a uno que va le afecta un poco esta ola de calor, ¿cómo será para los conductores, para las personas que trabajan en unos medios físicos que producen también calor? ¿Qué recomendaciones podemos dar para las personas que trabajan en camiones, buses, diferentes medios de transporte? Nada, mantener disponibilidad de su bebida, de su botellita de agua. Nosotros no tenemos toda esa cultura y la hay en algunos sitios, pero si uno va a otros países o algo, usted se da cuenta que la gente lleva su propio termo, no contaminar, y hay muchas máquinas disponibles en todos lados donde uno puede ir cargando su termo. De hecho, ya aquí en el aeropuerto de Bogotá, como uno no puede pasar las botellas de agua, pues pasa su termo desocupado y las carga. Entonces, hay gente que debemos recomendarles que tengan su disposición, nos hagamos de nuestro termo y pues nada, eso no es solamente para la gente gomela que va al gimnasio, sino para todos debemos cargar nuestro termo de agua. Antes uno no veía y como, ay, tan creído, no, ahorita es una necesidad. Vale. Voy a pasar al siguiente tema y ahorita retomamos de pronto algunas preguntas y es que empecemos a hablar un poco de las enfermedades que tienen que ver con la ola de calor. Entonces, con la ola de calor vienen más riesgos frente a enfermedades que llamamos por vectores, o sea, picaduras de mosquitos, como el dengue y la malaria. ¿Qué debemos hacer para evitar la propagación de estas enfermedades, Doc? Bueno, básicamente el control la piedra angular en el control de estas enfermedades es el control de vectores. Si yo controlo el vector, yo limito la posibilidad de la difusión o de que se disemine la enfermedad. Entonces, ¿dónde se reproducen los mosquitos? En el agua estancada. Entonces, por ejemplo, situaciones como las que nos acaba de pasar la semana pasada es muy peligroso si no las sabemos manejar. ¿A qué me refiero? Que llovió unos días y que en muchas partes de las noticias decían, llovió en Bucaramanga, llovió en Melgar, llovió en Girardot. Si no estamos pendientes de asegurarnos que el agua estancada, que las charcas, que los sitios donde puede haber quedado agua estancada, esa agua circule, eso se vuelve el sitio propicio para que el resort de los mosquitos donde se van a ir a reproducir, se encuentran los mosquitos y las mosquitas y tenemos muchos vectores disponibles. Entonces, el control de vectores es importantísimo. Asegurarnos, sobre todo, importante, controlar los sitios de agua estancada. 2, nos hablan muchas veces y nos dicen el uso de mosquiteros. Entonces la gente, el uso de mosquitero, pero ay, ya me dio dengue, ya para qué quiero el mosquitero. No, ahí es cuando usted necesita el mosquitero porque lo que necesitamos es que el vector no lo pique a usted y vaya y pique al de la habitación de al lado. Entonces el uso de mosquiteros en las personas que ya están con la enfermedad es importante. Por ahora eso y estar pendiente, o sea, la protección, el uso de repelentes. Hablan incluso
las guías de la OMS hablan incluso del uso de ropa de manga larga, mangas largas y pantalones largos y evitar el uso de chores y esto que a veces el calor no lo deja, pero sería el ideal. Muchas personas están inquietas sobre si hay información acerca de cuándo terminará esta ola de calor. ¿Qué les podemos decir respecto a eso? Bueno, el ideal nos habla que estamos hasta... Ellos hablan de un golpe final, un coletazo, este coletazo final del fenómeno del niño. Y lo que estaba revisando, lo que estaba así como pendiente, ellos hablan de finales de mayo y principios de junio para que después llegue un periodo de lluvias. Pero pues es como, pero yo pienso que tenemos que acostumbrarnos a que nuestros climas cambiaron. Desafortunadamente el calentamiento global es una realidad y yo creo que nosotros, yo nací hace mucho tiempo y yo me acuerdo que yo salía a las 5 de la mañana a coger el bus en Bogotá y uno salía tapado, lo único que se le veían eran los ojitos porque era la niebla y el frío y la lluvia y Bogotá era como Londres, o sea, el frío todo el tiempo y la lluvia. Esa Bogotá ya no existe. Nosotros estamos frente a un cambio, una ciudad que está industrializada, que tiene chimeneas, que tiene carros, que tiene todo. Y hablo el ejemplo de Bogotá porque aquí vivimos, porque yo creo que cada uno puede recordar cómo era su ciudad antes y pensar que somos totalmente diferentes y que nos vamos a enfrentar más a fenómenos de calor que a fenómenos de frío en este momento. Entonces hay que estar más preparado idealmente y lo mismo, entonces también, como estamos propiciando el calentamiento global y todo, reciclar, cuidar el medio ambiente, proteger las fuentes de agua y todas esas cosas, porque pues es como a lo que tenemos que prepararnos. Entonces no pensar en, bueno, el IDAM dijo que para mayo ya se acabó la ola de calor, viene el frío, entonces ya puedo desestresarme, no. Esto es permanente y continuo y después del niño viene la niña, entonces tengo que prepararme para las inundaciones, pero después de la niña vuelve el niño. Entonces esto es cíclico. Esto es estar siempre preparado, ya sea o para las lluvias extremas, para evitar las inundaciones o para el calor en las épocas de calor. Vale. He escuchado que hay, por ejemplo, más riesgo de presencia de picadura de serpiente y ese tipo de cosas. Hay unas zonas donde se pueden ver afectadas por esto. Me produce curiosidad. ¿Qué es lo que puede hacer que aumente eso? El calor hace, ¿qué pasa? Los animales, las víboras y los reptiles, se me ha olvidado la palabra, los reptiles son animales de sangre fría. Entonces ellos requieren del calor para hacer sus metabolismos y todo. Entonces ellos buscan el calor. Entonces la oleada de calor hace que ellos salgan y busquen el calor, pero también requieren de buscar sombra. Y pues, ¿cuál es la sombra más fácil que puedo encontrar si yo vivo si estoy en los llanos orientales, en una esplanada, donde a duras penas hay un árbol y hay una casa construida? Pues esa sombra me la va a procurar esa casa. Entonces, estos animales van a acercarse mucho a nuestros entornos. Entonces hay que estar muy atentos. Es cierto, puede pasar y hay que estar muy atento a esto. Hay muchas personas comentando sobre diferentes síntomas y hemos hablado del dolor de cabeza, de cambios en el apetito, Cambios hasta en el deshidratación. genio. Cambios, sí. Si usted nota que la persona con la que usted está en un viaje por carretera se está descompensando demasiado y es una situación desproporcionada, hombre, ofrézcale agüita. Es probable que esté deshidratada. Ok. Sí, preguntaron también algo que me llamó mucho la atención, es ¿qué otros síntomas debemos estar atentos? O sea, además de estos que hemos comentado, ¿a qué más debemos estar atentos que esté muy relacionado con la ola de calor? ¿Qué otras señales debemos atender? Lo que pasa es que, o sea, ya lo que es la debilidad, cuando nos sentimos desorientados, cuando estamos con demasiado vértigo, cuando es el típico síntoma de siento que se me fueron las luces, que me voy a morir, que me aso, porque ya es como la señal de que el cuerpo está como perdiendo sus reguladores, ya sudó lo suficiente, ya no tiene como más controlar. Y eso es el momento en el que hay que tener mucho cuidado porque pues ya puede volverse la cosa un poco más peligrosa y requerir atención médica, ya lo que se llama un golpe desde el punto de vista de diagnóstico que requiere estudios, que requiere una rehidratación específica y unos cálculos específicos para poder recuperar a la persona. Ismael nos dice que y la qué idea podemos entonces hacer. nunca llegar hasta allá.
¿Qué podemos hacer en casa, nos dice Ismael, para repeler los mosquitos? Que si nos repite un poco y nos enfatiza más en eso. El uso de repelentes, el control de sitios de anidación, por decirlo de alguna forma. Importante, agua estancada. Las flores son muy lindas y todo, pero no debemos tener floreros con agua. Las materitas que les mantenemos el platico con agua, pues muy rico, la matica va a estar verde y feliz, pero ahí está el mosquito resort para que los mosquitos se reproduzcan. Entonces, las llantas que tenemos en muchos parques, que tenemos llantas y estas llantas acumulan agua, es importantísimo que no haya agua estancada. Eso es fundamental. O que las latas o que esto, todo eso debemos controlarlo porque con eso controlamos el acceso del mosquito, a la posibilidad de que el mosquito se reproduzca. Dos, evitar lo que hablamos, el uso de repelentes, ya sean comerciales o repelentes naturales. Muchas personas que usan sidón y otras plantas. No soy experto en homeopatía ni herbolaria, pero pues todo eso tiene su fundamento científico y lo podemos usar. Y evitar y mantener fumigadas nuestras áreas de nuestras casas y libres de vectores. Que pregunta a alguien que si en Bogotá hay dengue. En Bogotá, en Bogotá no hay dengue. Esperamos que no llegue. ¿Qué pasa con el dengue? ¿Qué está pasando con el dengue? Se supone que el Aedes aegyptus y el Aedes albopictus, que son los dos zancoditos, qué pena ponerme un poquito técnico, que pueden llegar a transmitir enfermedades como el dengue, chikungunya y zika, viven por debajo de los 1600 metros. Eso era lo que sabíamos. Pero ahora que estamos hablando de calentamiento, resulta que el mosquito ha encontrado y ha ido subiendo. Entonces ya lo encontramos un poquito más alto, 1400, incluso hasta 1200, siendo exagerado a mi parte. Entonces, en este momento Bogotá está a 2600 metros más cerca de las estrellas. Entonces, la idea es que el mosquito no podría vivir acá. Pero las cosas van cambiando. Entonces hay que estar preparados y pues no tenemos mosquito para dengue, pero sí tenemos mosquitos que se reproducen en aguas estancadas, que afortunadamente no transmiten este tipo de enfermedades, pero que sí viven con nosotros y sí conviven con nosotros, entonces también podemos controlarlos aquí en Bogotá. Cuando alguien es afectado por el dengue, ¿cuáles son algunos cuidados básicos que debemos considerar? Para el dengue es que es importante tener en cuenta, entonces, las manifestaciones clínicas, el dolor de cabeza, la sensación de náuseas, vómito, el dolor abdominal, la fiebre persistente. Todo este ciclo de la enfermedad debe durar entre 1 y 5 días, 7 días máximo. Hay que estar pendiente de que no se exceda en el tiempo. Si la persona se empieza a hematizar, si el dolor del estómago se hace muy importante, sangrado por la nariz, en los ojitos, en las encías, hay que consultar. O sea, el camino es ir a la consulta. Sí, la idea es esa porque, o sea, igual si yo me estoy... ¿Cuál es el síntoma cardinal? Entonces, ¿cuál es la clínica? Perdón. El paciente que estuvo en tierra caliente hace de 3 a 5 días, que empieza con fiebre, que esa fiebre se presenta, puede ser o no ser cíclica, que cede algunas veces con acetaminofén, pero ¿qué siento? Dolor en todas las articulaciones del cuerpo, un dolor de cabeza muy importante que generalmente lo describen como retrocular, como que me están espichando los ojos para que se me salgan, asociado a lo que nosotros llamamos astenia dinamia, que es como no quiero hacer nada, no me quiero levantar, me duele todo y además estoy con fiebre. Y fui y estuve en Melgar o en cualquier sitio por debajo de los 1800 metros y tengo picaduras, entonces todo eso me crea un ciclo que tengo que ir a mirar. Porque como bien entonces el médico es el que va a tomar decisiones con base en lo que encuentre y me va a decir, bueno, su dengue es un dengue que puedo manejar en casa, su dengue es un dengue que tiene algunos signos de alarma que requieren que yo lo hospitalice. O su dengue está muy, tengo varias cosas que me hacen pensar que debo subirlo incluso a un nivel de una unidad de cuidado intensivo. Pero la idea es consultar, siempre consultar. Aquí hacen preguntas relacionadas con el agua que me parecen muy importantes y es ¿en qué tipo de aguas se reproduce el dengue? Porque hay una persona, por ejemplo, que recoge el agua, otra persona que mantiene agua limpia. ¿En qué tipo de agua se reproduce el dengue? Me hizo acordar usted de una recomendación que yo no había dado y gracias. En cualquiera.
Agua, o sea, puede ser el agua más limpia, el agua de su consumo. Por eso la recomendación que se me olvidaba es tapar los depósitos de agua. Me hizo acordar, su merced, se nos había quedado eso en el aire. Tapar los depósitos de agua, porque no necesita agua limpia, agua sucia, una tapa de gaseosa volteada con 10 cc de agua, ahí pueden poner 2 mosquitos sus huevitos. Entonces, en cualquier agua, ellos lo que necesitan es agua. Vale, Doc. Vale, hay muchas preguntas de ese tema. Vamos a continuar porque las preguntas que siguen están muy alineadas. Entonces, pues el clima está cambiando, el clima ha cambiado y nosotros pues tenemos una responsabilidad. O sea, nosotros podemos hacer que esto mejore o empeore. De una u otra manera contribuimos a que las cosas estén en alguna medida como están, porque por ejemplo entiendo yo que las quemas en los bosques tienen que ver con residuos que nosotros dejamos cuando vamos allá. Acabamos de hablar del manejo de agua residual o de los lugares que debemos tener en cuenta para que el dengue no surja, que en cualquier lugar donde haya agua depositada puede haber como un cultivo de dengue. ¿Qué más debemos hacer en el cuidado de nuestro ambiente para si se puede mitigar esta ola de calor? Yo creo que ahí sí entra lo que, sin atacar a nadie nada, sino ahí entra lo que dice el Papa Francisco en el cuidar nuestra casa común. También decía Carl Sagan, si no me equivoco, somos viajeros en el cosmos de esta nave espacial que se llama planeta Tierra. Desafortunadamente no podemos decir si no, se acabó el agua, se murieron los árboles, se creció el desierto, entonces nos vamos todos para Tierra 2. No, no existe. No hay Tierra 2, no hay otra opción, no tenemos plan B. Entonces la idea es cuidar este plan A. Ser responsables en nuestra producción de desechos, ser responsables en nuestra producción de CO2, ser responsables en el uso y ser conscientes de la necesidad de reciclaje y del cuidado de muchos elementos. Básicamente cuidar nuestra casa común, adquirir un poquito de responsabilidad sobre cuál es mi consecuencia, cuál es la consecuencia, perdón, de mi paso por este planeta. ¿Y Listo. qué puedo hacer por el planeta? Si puedo hacer algo sembrando 3 árboles, pues siémbrenlos. Pero si no los puede sembrar, entonces no se encargue de cortarlos. No llene el planeta de plásticos de un solo uso. Asegúrese que lo reciclable en su casa, porque pues igual tenemos que producir desechos, que los desechos vayan bien segregados, que no contamine las fuentes de agua. Cuando vamos, lo que su merced decía, a pasear al bosque y todo eso, asegurémonos de traer todos nuestros desechos, porque es a veces simple, una botella, la dejamos tirada y la base de la botella al sol se comporta como una lupa y si hay hojitas por ahí, ya, el incendio forestal. Entonces a veces no medimos y no dimensionamos ese tipo de cosas. O una lata que se calienta demasiado, que está en contacto con hojas o con material inflamable y se prenda. Vale, hay preguntas. Voy a hacer para terminar ya nuestra jornada, porque creo que hemos cumplido la tarea de hablar de los temas generales más importantes relacionados con la ola de calor. Pero vamos a hacer unos minuticos de preguntas generales. Voy a pasar por el chat como para recoger algunas de ellas. Algunas de ellas están relacionadas con si hay vacunas o medicamentos para el manejo del dengue, que cómo me puedo proteger frente al dengue. Desafortunadamente no. La vacuna es conciencia. La vacuna es control de vectores. La vacuna es uso de repelentes. La vacuna es eso. Desafortunadamente, no, en este momento no la tenemos. Listo. Voy a pasar entonces, como le decía, hay una persona que dice, Juliet nos dice, cuando estoy insolado, ¿puedo tener fiebre? ¿Eso me puede afectar de esta manera? Claro, pues estás haciendo una hipertermia, igual ¿qué hay que hacer? Hay que bajar la temperatura. Entonces los medios físicos aquí son importantísimos porque el acetaminofén
que nos tomamos cuando tengo fiebre no es lo que me va a solucionar el problema, sino los medios físicos, paños de agua fría en las axilas, esas cosas que utilizaban las abuelas, que a veces no nos gusta tanto recordar, pero el pañito de agua fría en el cuello, mantener una toalla húmeda en el cuello, esto nos ayuda muchísimo. Y la idea es evitar llegar a esos momentos de la insolación. Tomar sol con moderación y respeto. Acordémonos que es un astro que está ahí, que tenemos que respetarlo. Otra persona dice, cuando por la ola de calor me da mareo y cansancio, ¿qué debo hacer? Hidratarse, hidratarse. Buscar un ambiente fresco, buscar la sombra e hidratarse muy bien. Yo sé que hemos sido reiterativos. De pronto, como los médicos que solo mandan, cuando uno tiene dolor, le mandan acetaminofén, hombre, porque es el mejor analgésico con menos efectos sobre su organismo. En el caso de la ola de calor, lo mejor y el primer paso es hidratarse. Entonces, somos quisquillosos, canzones, le decimos hay que hidratarse, hay que hidratarse, hay que hidratarse, porque hay que hidratarse. Es como la piedra angular. Pues este comentario lo quiero compartir porque me parece bonito. No sé si el doc nos ayude, pero es como que tengamos en cuenta las mascotas también. Entonces, no sé si el doc nos quiere hablar algo de las mascotas en relación a la ola de calor. No, es que pues ya ahora hablamos de familias extendidas. Yo no creo en los perrijos y eso, pero pues sí tengo perrito en mi casa. Y mi mamá es de las que está súper pendiente y a veces le pone el plato de agua y está haciendo tanto calor que le echa un hielito al agua para mantenerse la fresca. Entonces hay que tenerles, ellos también. Imagínense si nos deshidratamos nosotros o me deshidrato yo que ya no tengo casi pelo. Imagínense un perrito de esos blanquitos bonitos que tenemos en la casa que son súper peludos, que el perrito está tirado, jadeando en el piso porque el piso es lo más frío que tenemos en la casa y no le tenemos acceso a su agüita o a un área con sombra. Entonces, pues no, es importante lo mismo. Ellos son seres vivos también y necesitan de esos espacios. Yo sé que ahorita, por ejemplo, en Bogotá hablan mucho de mantenerle a los animalitos tacitas con agua y estas cosas, pero pues en Bogotá podríamos tener las tacitas con agua para los colibríes de la sabana y todo eso, y llegan a las tacitas con agua, pero en climas por debajo de los 1800 metros, recordemos, o 1600 metros, recordemos el dengue. Entonces, pues nada, busquemos la forma de tener otros bebederos, otro tipo de recipientes sellados en los cuales los animalitos puedan acceder, pero no las fuentes de agua ahí libres y expuestas. O por lo menos si yo le tengo agüita en tierra caliente a mi perrito, asegurarme que el agua sea limpia, que se cambie diario, que el platico se lave diariamente, para que no se me vuelva también un problema entonces de vectores. Pues muchas gracias, doctor Eric. Yo le agradezco por su generosidad. Hemos tenido un espacio de conversación. Hemos terminado esta conversación con unas indicaciones específicas. No nos queda más que agradecerle a usted y a las personas que han estado conectadas. Nos veremos en una siguiente ocasión. Voy a copiarles el link de esta emisión y el link de otro YouTube de dengue que hicimos para que lo compartan, para que lo vuelvan a ver, para que revisen, porque algunas de las preguntas que nos aparecen ya las respondimos. Entonces la idea es que ustedes las revisen y tengan una respuesta. Entonces, una feliz tarde, Doc, y mil gracias por su generosidad. No, gracias a ustedes y muchas gracias por tenerme en cuenta para esos espacios como tan agradables, y espero estoy disponible para cuando lo necesiten. Buena tarde, Doc. Bueno, Bendiciones. hasta luego para todos. Una buena tarde. Buena E tarde a todos. hidrátense. Que estén bien.